Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Muy buenos días a todos. Vamos a esperar mientras se incorporen más compañeros. Le mató un pajarito. Está botado en serio. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Ya están ingresando ya. Gracias, Joaquín. Por favor, ingresar al chat. Poner su nombre, su apellido. Presente. Para dar inicio a la clase de hoy. Ya de la... Muy bien. Vamos a dar inicio. Hoy día vamos a comenzar el trabajo con la tercera unidad, la unidad de probabilidades. Voy a compartir pantalla. Les recuerdo que la próxima semana tenemos semana de receso y la segunda evaluación está fijada para el día miércoles 1, ¿ya? Miércoles 1 de diciembre. ¿Ya? Recuerden además que durante esta semana se les hará llegar las calificaciones de la primera evaluación. ¿Ya? Y la prueba del día 1 entraría solamente entraría lo que es estadística bivariada, ¿ya? Lo que es probabilidad e inferencia entraría en la segunda, en la tercera evaluación, ¿ya? Entonces, solamente hasta lo que vimos la clase pasada entraría en la prueba. Estoy emitiendo a más compañeros. Muy bien, no sé si quieren alguna consulta sobre eso. Si no, damos inicio entonces a la clase de hoy. La probabilidad, mis estimados estudiantes, es un área de la matemática que está destinada al estudio y a la cuantificación de la incertidumbre, es decir, fenómenos en que están asociados al azar, ¿ya? Entonces la matemática y la probabilidad lo que trata de realizar con estos fenómenos es poder cuantificar, ¿no es cierto?, ciertos sucesos, ¿ya? Es decir, darle un valor numérico que va desde 0 hasta 1 para ver y así determinar la cuantificación de el suceso, de la acción de un cierto suceso aleatorio, ¿ya? Esto nace ya hace muchos años, ¿ya? Nace principalmente con juegos de azar, para tratar de cuantificar los juegos de azar, y bueno, con el tiempo la teoría de probabilidad ha sido estudiada y hoy día es una teoría que se utiliza en muchas áreas del saber, ¿ya? En el área de la salud, de la educación, de las ingenierías, de las ciencias sociales. Se utiliza mucho
entonces los conceptos probabilísticos, ¿ya? Como fenómenos de la incertidumbre, como fenómeno de cuantificación de la incertidumbre. Entonces vamos a partir esta clase definiendo generando un lenguaje común, definiendo algunos elementos básicos de la probabilidad, justamente para tener un lenguaje, ¿ya?, que nos ayude a entender estos procesos teóricos de la probabilidad. Y voy a partir definiendo el concepto de experimento aleatorio, ¿ya? Un experimento aleatorio es aquel experimento en que usted, al momento de realizar ese experimento, no conoce a priori su resultado. Aunque este experimento lo realice muchas veces, cada vez que usted realice el experimento, no conoce el resultado. En ese caso, estamos en presencia de un experimento aleatorio. A contraposición de este experimento aleatorio existen los experimentos determinísticos. En este caso, el experimento determinístico, usted conoce el resultado, conoce lo que va a suceder al realizar el experimento. Puede cuantificar otros elementos, ¿ya?, pero conoce el resultado. Por ejemplo, si yo tomo una piedra, ¿ya?, la tomo y la suelto, yo sé que por la fuerza de gravedad esa piedra va a caer, ¿ya? Ahí hay un experimento determinístico. Sin embargo, si yo, por ejemplo, lanzo un dado, no sé qué número va a salir. Si yo repito la operación, el experimento de lanzar nuevamente el dado, nuevamente voy a tener la incertidumbre de qué número va a salir. Y así, si yo lanzo el dado 1.000.000 de veces, cada una de las veces que yo lance el dado, voy a desconocer el resultado de ese experimento. Entonces, en ese caso, estaríamos en presencia de un experimento aleatorio. Entonces, cuando uno calcula probabilidades, ¿ya?, lo hace basándose en experimentos aleatorios. No tiene ningún sentido calcular probabilidades en experimentos determinísticos, pues usted ya sabe lo que va a ocurrir. En cambio, los experimentos aleatorios, usted desconoce, ¿no es cierto?, cuál va a ser la ocurrencia de ese experimento. Por eso nosotros calculamos probabilidades, cuantificamos esa incertidumbre a través de las probabilidades sobre experimentos aleatorios, ¿ya? Y existen una infinidad de experimentos aleatorios, ¿ya? Por ejemplo, determinar la vida a priori de la vida útil de una computadora. Uno puede tener una esperanza de vida, ¿ya? Por ejemplo, los chilenos tenemos una esperanza de vida de, no sé, 80 años. Esa es nuestra esperanza, pero no sabemos exactamente el día o la edad en que cada uno de los que estamos aquí presentes vamos a morir, ¿ya? El experimento aleatorio sería, por ejemplo, la fecha de muerte. Eso no lo conocemos. Conocemos una esperanza de vida, ¿ya? Sabemos determinísticamente que vamos a morir. No sabemos cuándo. Ahí tenemos un experimento aleatorio o aleatoriedad, incertidumbre. Entonces uno trata de cuantificarlo. En este caso, por ejemplo, la esperanza de vida la cuantificamos con una probabilidad, ¿ya? Una probabilidad. Porque que me digan que la esperanza de vida sea 80 años no significa que cada uno de nosotros va a morir a los 80 años, sino que es un promedio, es una esperanza, es un promedio, está asociado a una probabilidad. Por ejemplo, el número de pacientes que llegan al hospital un día X, ¿ya? ¿Cuántos pacientes vamos a recibir hoy día? No tengo idea, perdón. Es un experimento aleatorio. Todos los días llega una cierta cantidad de pacientes al hospital. No sabemos cuánto. Uno puede tener una esperanza de cuántos pacientes pueden llegar, ¿ya? Puede cuantificar la probabilidad, puede decir la probabilidad de que las camas UCI estén saturadas es de un 90% por efectos del COVID-19, ¿ya? Etcétera. Entonces, cuando uno calcula probabilidades,
lo hace sobre experimentos aleatorios, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo claro. La aleatoriedad solo admite cálculos de probabilidad. El azar, la probabilidad está asociada al azar, a la aleatoriedad, no a lo determinístico, ¿ya? Lo determinístico se conoce a priori, por lo tanto, no tiene asociado una probabilidad. Muy bien, entonces nuestra primera definición es la definición de experimento aleatorio, que es aquel experimento que usted desconoce a priori el resultado. Aunque repita infinitamente estos experimentos, cada vez que usted haga el experimento no va a conocer a priori el resultado, ¿ya? En ese caso estamos en presencia de un experimento aleatorio. Una segunda definición es el concepto de espacio muestral, al cual lo vamos a denotar con un símbolo, con una letra griega, en este caso mayúscula, que es omega, ¿ya? Y el espacio muestral es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con los elementos de la teoría de conjuntos, ¿ya? Es un conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Si bien es cierto, cuando yo realizo un experimento aleatorio, no conozco a priori su resultado, sí puedo conocer los posibles resultados de ese experimento aleatorio, ¿ya? Por lo tanto, el conjunto de todos esos posibles resultados de mi experimento aleatorio le denominamos espacio muestral. Y este espacio muestral como conjunto puede ser un conjunto finito, es decir, que tiene un término, o puede ser un conjunto infinito de elementos. Y si es un conjunto infinito, puede ser un conjunto infinito numerable, es decir, que yo lo puedo contar, o un conjunto infinito no numerable, es decir, que no podemos contar los elementos que componen este conjunto. Veamos ejemplos. El ejemplo número 1 es para un espacio muestral finito. El experimento aleatorio es lanzar 2 monedas. Cuando yo lanzo 2 monedas, todos los posibles resultados, ya todos los posibles resultados de este experimento aleatorio es este espacio muestral omega, que cuenta con 4 elementos, por eso es un conjunto finito, ¿ya? En este caso son cara cara, cara sello cara y sello. Estos son todos los posibles resultados cuando yo lanzo 2 monedas. Al momento de lanzar la moneda no sé cuál va a salir, pero sí sé que uno de estos va a salir, ¿ya? Y que estos son todos los posibles resultados que pueden salir al momento de hacer el experimento aleatorio. Estamos acá entonces en presencia de un espacio muestral finito. Ejemplo 2. Infinito numerable, es decir, infinito pero que yo puedo contar. El experimento, lanzar un dado hasta que salga el número 5. Fíjense que yo puedo lanzar el dado infinitamente, ¿ya? Infinitamente, si es que no me sale el número 5, ¿ya? Pero yo lo puedo contar. Entonces mi espacio muestral omega va a ser el conjunto de los números naturales. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque este es lanzamiento 1, si no me salió el 5, lanzamiento 2, si no me sale el 5, lanzamiento 3, y así sucesivamente. Lanzo y lanzo el dado infinitamente hasta que me aparezca el número 5, pero yo lo puedo contar. Ese sería entonces un espacio muestral infinito numerable. Ejemplo 3, infinito no numerable. Tiempo de reacción neuronal a un cierto estímulo. Por ejemplo, yo me toco el codo o hago un movimiento con la mano y veo cuál es el tiempo de la sinapsis, ¿ya?, de reacción neuronal. Entonces, ese tiempo, ¿ya?, es un espacio muestral infinito que en este caso va desde un intervalo abierto, desde 0 abierto, ¿ya?, hasta infinito.
Por supuesto, uno lo puede acotar. Dice, bueno, según la teoría, los tiempos van, no sé, desde 0 a 1 microsegundo, ¿ya? Pero ahí, entre 0 y 1 microsegundo, igual tenemos un espacio infinito no numerable, porque entre 0 y 1 existen infinitos valores, ¿ya? Infinitos valores. Y obviamente esos infinitos valores no pueden ser contados. ¿Por qué no pueden ser contados? Porque después del 0, ¿qué número viene? No puede venir el 0,1, porque entre el 0 y el 0,1 hay infinitos números. Eso se llama propiedad de densidad de los números reales. Entonces acá tenemos 3 ejemplos de espacios muestrales. Uno que es finito, 2 que son infinitos. Uno que es infinito numerable y uno que es infinito no numerable. Tercera definición. Suceso o evento. También es un conjunto. ¿Ya? También es un conjunto, pero no cualquier conjunto, sino que es un subconjunto de mi espacio muestral. Es decir, yo tengo un experimento aleatorio. Por ejemplo, lanzar 2 dados. De ese experimento aleatorio tengo todos los posibles resultados, ¿ya? Que en este caso serían 36 posibles resultados. Y de eso puedo yo definir un evento o un suceso específico, que es un subconjunto de ese gran espacio muestral. A eso le llamamos evento o suceso, que le vamos a denotar con una letra mayúscula, normalmente A, B, C o A sub I, ya, donde I indica el número de evento, por ejemplo, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Y este A sub I está contenido, es decir, es un subconjunto de omega. Recuerde que omega es mi espacio muestral. Por ejemplo, consideremos el lanzamiento de 2 monedas. Si yo lanzo 2 monedas, como vimos en el ejemplo anterior, mi espacio muestral es este que está acá. Cara a cara, sello, cara, sello, sello. Es decir, tiene 4 elementos. Y si mi evento define, el siguiente evento se define de la siguiente manera. El evento A son todos los X, es decir, todos los elementos de mi espacio muestral, tal que X, es decir, el elemento, tiene al menos una cara. Ya tiene al menos una cara. Entonces, nuestro evento estaría constituido por estos 3 elementos. Cara, sello, sello, cara. Y claramente, este conjunto de 3 elementos es un subconjunto de mi espacio muestral. Es un subconjunto de acá. El único elemento que no pertenece al evento sería el sello. ¿Por qué? Porque el evento me dice que el X tiene que tener al menos una cara y el sello no tiene cara. Entonces aquí estaríamos en presencia de un evento. Entonces cuando yo calculo una probabilidad, voy a calcular la probabilidad de este evento. Es decir, uno calcula la probabilidad, la calcula sobre el evento específico. Dado un experimento aleatorio, yo defino un espacio muestral y sobre ese espacio muestral yo defino un subconjunto que es un evento. Entonces la probabilidad va a ser calculada sobre ese evento. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 monedas me salga tenga al menos una cara? Bueno, 3 de 4. ¿Ya? Esa es la probabilidad, 3 de 4. Muy bien, como los eventos, vamos a trabajar un poco más en detalle sobre los eventos. Como los eventos son conjuntos, ¿ya? Como los eventos son conjuntos, entonces tienen las mismas operaciones que tienen los conjuntos. Entonces vamos a ver 3 operaciones de eventos. Vamos a ver la operación unión, la operación intersección y la operación complemento. ¿Cómo definimos la operación unión? Para esto vamos a necesitar 2 eventos. Pueden ser más, pero por ahora lo vamos a definir con 2 eventos.
Voy a tener un evento A y un evento B. Estos eventos pertenecen a omega, al espacio muestral. Entonces, vamos a definir la unión de estos dos eventos, es decir, la unión de A y B, ¿ya? Lo cual lo vamos a denotar de esta manera, con ese símbolo, que es el símbolo de unión. Y esta unión va a ser el conjunto de todos los elementos de omega, acá lo estoy diciendo, todos los elementos de omega, hasta que ese elemento pertenece al conjunto A o al evento A, o ese elemento pertenece al evento B. Es decir, si un elemento pertenece al evento A o pertenece al evento B o pertenece a ambos, entonces decimos que ese elemento pertenece a la unión de esos dos eventos. Es decir, para que un elemento pertenezca a la unión, debe pertenecer a alguno de los dos eventos, o también puede pertenecer a ambos, ¿ya? Es el concepto de unión. El concepto de intersección, el cual lo vamos a denotar con ese símbolo, es el símbolo de la intersección. ¿Cómo lo definimos? Decimos que un elemento está en la intersección, ¿ya? Si ese elemento que pertenece a mi espacio muestral, entonces es tal que ese elemento pertenece al evento A y pertenece al evento B. Fíjense la diferencia. Para la unión, el conector lógico es el conector O. Es decir, ocurre esto o ocurre lo otro. En cambio, para la intersección, el conector lógico es el I. Es decir, ocurre esto y además ocurre esto otro. Es decir, deben ocurrir las dos cosas a la vez. En otras palabras, un elemento va a estar en la intersección de dos eventos si ese elemento está en el evento A, pero además está en el evento B. ¿Ya? Tiene que estar en ambos eventos para que esté en la intersección. Y la tercera operación es el complemento. ¿Cuál le vamos a denominar? Por ejemplo, el complemento de A lo vamos a denotar como A supra C. Eso significa A complemento. Entonces, ¿cómo definimos el A complemento? Son todos los elementos que estén en mi espacio muestral omega, tal que ese elemento no pertenece a A. Es decir, si un elemento de omega no pertenece al evento A, entonces decimos que ese elemento pertenece al complemento de A. ¿Ya? Todos los elementos que están en omega, pero que no están en el evento A, entonces decimos que están en el complemento de A. ¿Ya? Veamos un ejemplo muy simple, un ejemplo trivial. Acá tengo mi omega. El omega está constituido por los números del 0 al 11. ¿Ya? Ese es mi espacio muestral. Y defino dos eventos, el evento A y el evento B. El evento A está determinado por estos 5 elementos y el evento B está determinado por estos 6 elementos. Entonces me dicen, bueno, dado esos dos eventos y dado ese omega, entonces determine estas operaciones. La unión, la intersección, el complemento de A y el complemento de B. ¿Ya? Entonces, veamos la unión. Recuerden, para que esté en la unión, debe estar en el evento A o en el evento B. Entonces, lo primero que hago yo para determinar la unión es simplemente copiar todos los elementos del evento A. En este caso, sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí tengo todos los elementos del evento A. Y ahora copio todos los elementos del evento B. Por supuesto, si están repetidos ya en el A no es necesario copiarlos. De hecho, no se copia. Por lo tanto, aquí tendríamos el 6, el 8 y el 10. Entonces, la unión del evento A con el evento B está dado por el conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10. Ese es el conjunto unión entre los eventos A y el evento B. Veamos la intersección. Recuerden, para que esté un elemento esté en la intersección, en este caso tiene que estar
en el evento A y además en el evento B. Si está en ambos eventos, entonces está en la intersección. Entonces, si nosotros miramos el evento A y el evento B, nos damos cuenta que el 0 está en A y a la vez está en B. El 1 está en A, pero no está en B, por lo tanto no está en la intersección. El 2 está en ambos eventos. El 4 está en ambos eventos. Y no hay más elementos que estén tanto en A como en B. Por lo tanto, ahí tendría la intersección, ¿ya? El evento intersección. Veamos el complemento de A. Para que esté en el complemento de A, debe estar en omega y no estar en A. Es decir, todos los elementos que pertenecen al complemento de A son todos los que no están en A. Por lo tanto, simplemente va a ser omega diferencia de A. Entonces, no va a ser ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Es decir, va a ser del 5 hasta el 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, el complemento de A estaría definido por ese conjunto. Y finalmente, el complemento de B serían todos los elementos que no están en B. Es decir, sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Esos serían todos los elementos que pertenecen al complemento de B. ¿Ya? ¿Se entiende o no, chicos? ¿Alguna duda con esto? Esto es muy simple. ¿Ya? Es muy simple. Simplemente es operaciones de conjuntos. Ahora bien, las operaciones unión e intersección, que aquí definimos para dos conjuntos, para dos eventos, pueden ser generalizados, ya pueden ser generalizados para infinitos conjuntos. ¿Ya? Para infinitos conjuntos. Entonces, me salté una diapositiva. Antes de ver eso, la operación unión y la operación intersección tienen las mismas propiedades, ya tienen las mismas propiedades que los conjuntos, porque son conjuntos. Por lo tanto, los eventos ya son conmutativos, es decir, que A unido con B es igual a B unido con A, lo mismo pasa para la intersección. Son asociativos, es decir, que yo los puedo asociar de cualquier manera y siguen siendo lo mismo. Son distributivos, es decir, que yo puedo distribuir con respecto a la unión, puedo distribuir con respecto a la intersección y siguen siendo lo mismo, ¿ya? Y además cumplen la ley de Morgan. ¿Qué nos dice la ley de Morgan? Nos dice la ley de Morgan que el complemento de la unión es igual a la intersección de los complementos. Repito, el complemento de la unión es igual a la intersección de los complementos. Lo mismo ocurre para el caso de la intersección. El complemento de la intersección es igual a la unión de los complementos. Estas son 4 propiedades de las operaciones unión e intersección. Y en este caso, asociado a un complemento, que es Morgan. Ahora bien, como les decía, la unión y la intersección como operaciones pueden ser generalizables para infinitos eventos. No solo para dos eventos, sino que para infinitos eventos. Es decir, yo puedo definir la intersección y la unión para una colección, como dice acá, una colección de infinitos eventos. ¿Cómo la defino? De la siguiente manera. La unión infinita de los A sub i's, es decir, de infinitos eventos, son todos los X que están en omega, en el espacio muestral, tal que X pertenece al A sub i para algún i. ¿Qué quiere decir eso?
quiere decir de que si un elemento pertenece a alguno de estos A sub i, es decir, a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, a su 5, a su punto, hasta el infinito, si pertenece, basta con que pertenezca a uno de esos eventos, entonces pertenece a la unión infinita. Por eso dice para algún i. En cambio, para la intersección, para que pertenezca a la intersección, entonces ese elemento debe pertenecer a su i para todo i. Es decir, que para que pertenezca a la intersección debe pertenecer la x debe pertenecer a todos los eventos, a los infinitos eventos. Es decir, a la sub 1, a la sub 2, hasta el infinito. ¿No es cierto? El x debe pertenecer a cada uno de ellos para que pertenezca a la intersección. Para todos. ¿Ya? Para todos. Entonces, así uno puede generalizar, ¿ya? Generalizar la operación unión y la operación intersección. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos nuestro omega, ¿ya? Nuestro espacio muestral está definido por el intervalo abierto y cerrado, abierto en 0, cerrado en 1, ese es mi omega. Y supongamos que definimos los eventos a sub i como un intervalo cerrado, 1 sobre i, 1, con i que va desde 1 hasta infinito. ¿Ya? Con i que va desde 1 hasta infinito. Entonces me dicen, a partir de esto, determine la unión infinita, ¿ya? De estos eventos y determine la intersección infinita de estos eventos. ¿Ya? Partamos con la unión. La unión de los A sub i, ¿ya? La unión de los A sub i vendría siendo para cuando i vale 1, ¿ya? Si i vale 1, entonces fíjense que me quedaría 1 sobre 1, que es 1, y 1,1 es el intervalo 1, por lo tanto es el singleton 1. ¿Ya? Es el singleton 1. Unido. Cuando el i vale 2, entonces esto me quedaría el intervalo cerrado, ¿ya? El intervalo cerrado, un medio, porque reemplazo el i por el 2, ¿no es cierto? Sería un medio, coma 1. Un medio, coma 1. Unido. Cuando el i vale 3, ¿ya? Cuando el i vale 3, sería el intervalo, un tercio, coma 1, ¿no es cierto? Sería el intervalo un tercio, coma 1. Y así. Cuando el i vale 3, perdón, cuando el i vale 4, sería el intervalo un cuarto, coma 1. ¿Me van siguiendo, no? Cuando el i vale 5, sería el intervalo un quinto, coma 1. Ahí. Y así hasta el infinito. ¿No es cierto? Así hasta el infinito. Entonces ponemos la unión, punto, punto, punto. A ver si me ayuda. ¿Cuál sería entonces la unión de estos conjuntos, de estos eventos? Singleton 1 unido con el intervalo un medio 1, unido con el intervalo un tercio 1, unido con el intervalo un cuarto 1, unido con el intervalo un quinto 1, unido, y así hasta el infinito. ¿No es cierto? Hasta el infinito. Por ejemplo, cuando el x vale, cuando el i, perdón, vale 100, sería 1 partido por 100 hasta 1. ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Cuál sería la unión de esos conjuntos? Miren.
voy a compartir con ustedes una pizarrita para ver si nos queda más claro. Nosotros tenemos el intervalo, nuestro omega, acá, nuestro omega, que va desde el 0 hasta el 1. Ese es mi omega. Entonces, cuando el i vale 1, decíamos que valía el singleton 1, es decir, el número 1. Cuando el i valía 2, entonces teníamos el 1 medio, el intervalo que va desde 1 medio hasta 1, es decir, todo eso que está acá. Ahí. Cuando el i vale 3, decíamos que íbamos desde 1/3, por acá, desde 1/3 hasta 1, es decir, todo eso que está ahí. Cuando el i valía 4, entonces el intervalo va desde 1/4, ¿no es cierto?, hasta el 1, es decir, todo eso. Cuando el i valía 5, decíamos que íbamos a 1/5, ahí, hasta 1, ese intervalo. Cuando el i valía 100, estamos por acá, bien cerca del 0, porque 1 partido por 100 es 0,001. Entonces, cuando el i valía 100, el intervalo iba desde el 1 sobre 100, es decir, 0,001, hasta el 1. Si el i vale 1.000.000, entonces iría desde acá. 1 partido por 1.000.000, que es algo así como 0,00000, ahí, bien feo mi 0, 1, por ahí más o menos, un poquito más, desde aquí hasta allá, ahí, hasta el 1. Entonces, ¿cuál sería la unión de todo eso? ¿Qué conjunto me está formando si el i vale 500 millones? Sería 1 sobre 500 millones, es decir, 0,000000000000001 hasta el 1. Entonces, ¿cuál sería el conjunto unión en este caso? ¿Alguien lo visualiza, no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, el conjunto unión aquí sería desde el intervalo, desde el 0, sin tocarlo, porque nunca va a ser 0, porque es 1 partido por i, va a ser muy cercano al 0. Mientras más grande es el i, más cercano al 0 va a ser. Es como un límite, más cercano al 0 va a ser, pero nunca va a llegar a ser 0. Hasta el 1. Por lo tanto, la unión va a ser el intervalo abierto desde el 0 hasta el 1. ¿Ya? Voy a compartir nuevamente esto y se me está acabando el tiempo. ¿Ya? Me queda un minuto. Entonces, la unión de todos esos conjuntos va a ser el intervalo abierto en 0, acá, abierto en 0, y cerrado en 1. Es decir, fíjense, coincide con el omega. Coincide con el omega. Por lo tanto, va a ser igual a nuestro omega. Ahí. Igual a nuestro omega. Por lo tanto, la unión infinita de estos eventos es omega. Veamos ahora la intersección. Vamos a quedar hasta acá. Nos vemos en 10 minutitos más para continuar con la clase. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos. Recuerden ponerse en el chat. Nos vemos en 10 minutos más.